Muy buenas tardes. Quiero invitarte a que juntos vayamos a la palabra, al Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 45 al 52. Allí encontramos una historia bastante conocida. Dice así la palabra de Dios. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después de que les hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar. Pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Amén. Hoy quiero compartirte un mensaje acerca de este pasaje que es bastante conocido. Y este pasaje nos muestra un principio, una clave que modela Jesús para todo aquel que quiere terminar bien su carrera y poder afrontar las tormentas de la vida. Algo que vemos en Jesús en contraste con la forma de actuar de sus discípulos. Si alguna vez has visto las carreras de la Fórmula 1, sabes que estas arrancan y la meta es llegar primero al final de la carrera. Aquel que conduce los autos arranca su carrera y sabe que en algunos puntos de la carrera tendrá que detenerse y entrar a los pits, hacer una parada técnica para reabastecerse de combustible y para cambiar el caucho de las desgastadas llantas que kilómetro a kilómetro se han venido desgastando. Y es que se hace imposible finalizar la carrera sin hacer estas paradas técnicas, sin detenerse. Parece irónico, pero algo que nos enseña este pasaje de la Escritura, al igual que las carreras de la Fórmula 1 y muchos ámbitos de la vida, es que para avanzar muchas veces hay que aprender a detenerse. Nuestro espíritu necesita ir a pits. El pasaje nos muestra una escena donde Jesús acaba de realizar un milagro de multiplicación de panes y peces para atender a una gran multitud que por varios días habían escuchado sus enseñanzas. Sin lugar a duda había sido una larga jornada, un gran evento. Él envía a sus discípulos adelante a la otra ribera del mar. Y él se queda despidiendo a la multitud, 5,000 personas como mínimo, para después de eso retirarse a orar. Sabemos que él se retira a orar desde un lugar alto, probablemente un monte, porque dice que en la noche la barca estaba en mitad del mar y Jesús les podía ver. Jesús estaba desde un lugar alto donde se retiró para hacer su parada técnica y recargar su espíritu, renovar su espíritu en la presencia del Padre Celestial. Los discípulos van avanzando por el mar. De repente un viento contrario se les enfrenta y ellos reman y reman y reman y no avanzan. Por lo que alcanzamos a ver, esta dinámica de estancamiento duró varias horas, porque cuando Cristo viene a ellos, dice que ya es como la tercera, cuarta vigilia de la noche. Estamos hablando ya entre las 3 a 6 de la mañana, y ellos partieron desde mucho antes. Entonces podemos identificar aquí dos cosas. Uno, Jesús fue a orar por bastante tiempo.
No fue una oración como la que hacemos por los alimentos. Señor, gracias por los alimentos, pan del divino sustento, ¿qué haces allá afuera? Venga para aquí adentro. Amén. Sino fue una oración extendida, fue un tiempo considerable. Y también podemos ver que los discípulos estaban estancados por varias horas. Imagínate remar en contra del viento y de las olas por horas. La fatiga y el agobio debió haber sido grande. Además que acababan de venir de atender una multitud junto con Jesús. ¿Será que hay alguna área o algún aspecto de nuestra vida donde podamos identificarnos con los discípulos? Donde nos sentimos estancados, donde nos sentimos que remamos, que empujamos, nos esforzamos y no podemos salir de ahí. Nos sentimos agobiados, agotados, desanimados, temerosos, llenos de incertidumbre. Entonces, aquí podemos abordar las situaciones y las tormentas de la vida de dos maneras. Número uno, como lo hicieron los discípulos, que no hacían paradas, saliendo de un lugar a otro, vivían una vida acelerada, como muchos de nosotros que no paramos y que no nos permitimos parar para descansar y renovar nuestra vida en Dios. O como Jesús, que siendo Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo el que tenía el poder para multiplicar los panes y peces, aquel a quien los vientos le obedecen, no se confió de eso y nos enseñó una actitud de dependencia y de sumisión ante el Padre Celestial para poder continuar con su viaje. Muchos de nosotros andamos como si tuviéramos combustible ilimitado, como si las fuerzas nunca se fueran a acabar. Y no nos damos tiempo de, después de atender la multitud, después de atender la ajetreada agenda, apartarnos para retomar y renovar nuestra vida en Cristo. Ahora, quiero que nos preguntemos algo. Los discípulos estaban aterrados de la tormenta, agobiados, y bueno, vieron a Cristo caminar sobre el agua, que eso no es cualquier cosa. Pero no era la primera vez que se enfrentaban a una tormenta, y en ese mar. Capítulos atrás vemos como Jesús dormía en la barca y se levanta en medio de la tormenta y reprende los vientos, reprende las olas, y esto le obedecen. Acaban de ver un milagro impresionante donde de 5 panes y 2 peces se alimentó a una multitud de más de 5,000 personas. Lo tenían fresquito. Ahora se enfrentan ante una situación difícil y están aterrados. Y nos dice la Biblia que esto sucede porque no entendían aún lo de los panes, porque sus corazones seguían duros. Entonces, lo primero que podemos evidenciar aquí es la necesidad y la importancia de entrar a los pits, de hacer una parada técnica. Jesús, en lugar de sus discípulos, de lanzarse de una, Él los envió, pero Él ya les había modelado lo que era una vida de oración. Dice, vayan, ustedes vayan, hay mucho que hacer, pero Él se quedó para tener tiempo con Dios. Él subió a ese monte porque sabía que necesitaba conectarse con Dios para poder seguir adelante. Necesitaba retomar, renovarse, reabastecerse del combustible, de la presencia del Espíritu Santo de Dios para seguir adelante. Y esto es una clave para todo aquel que quiere salir adelante en medio de las tormentas y los desafíos que día tras día nos trae la vida en Cristo. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña que después del ajetreo de atender a la multitud, tenemos que aprender a estar quietos y reposados en Él, para tomar fuerza y fortaleza de Él y así poder afrontar el siguiente reto. Si esto lo hizo Jesús, siendo Jesús, ¿por qué nosotros no hacerlo? Esto es claro, es evidente. Y es que todo piloto profesional de la Fórmula 1 sabe que tiene que parar a pits.
es inevitable, es importante y que muchas veces en los pits se definen las carreras. Número 2, podemos ver también en el pasaje un descuido peligroso. Y es que el afán y el ajetreo, el no tener tiempo de reposo, el no detenernos, el no parar para avanzar, nos puede volver olvidadizos, porque estamos tan ajetreados en los afanes y retos y desafíos y enfocándonos en las tormentas de la vida, que olvidamos lo que Dios ha hecho en esas áreas. Yo creo que más de uno de nosotros puede testificar y contar milagro tras milagro que Dios ha hecho en áreas financieras, en nuestra salud, en nuestro interior, en nuestra espiritualidad, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro diario vivir, pero a veces cuando nos enfrentamos nuevamente a una tormenta similar, es como si hubiera un control al suprimir y se borrara lo que Dios hizo antes. Recuerden que los discípulos habían sido testigos de milagros impresionantes. Habían visto a su maestro hacer milagros impresionantes, ordenarle al viento y a las olas que se detuvieran y éstas se sometían a Jesús. Ahora estaban totalmente aterrados, confundidos, ni siquiera pudieron discernir a Jesús. Cuando Jesús se vino acercando a ellos dijeron, Dios mío, un fantasma. No los culpo. Estaban en plena oscuridad, en medio de un mar recio, con olas y viento contrarios. No los culpo de que hayan confundido a Jesús con un fantasma. Yo creo que más de uno lo hubiéramos hecho así. El tema es que estaban aterrados también era por la tormenta, por la situación en la que estaban, y se les olvidó lo que Dios había hecho antes. Y que ese Dios que había hecho las cosas antes, con poder y gloria, era el mismo Dios que estaba con ellos ahora. Y es el mismo Dios que está con nosotros. El mismo Dios que ha extendido su mano y que no se ha cortado su mano para salvar, es el mismo Dios que está con nosotros hoy en día. Entonces, esos descuidos peligrosos surgen por el agotamiento y la frustración de los discípulos. No es lo mismo cuando nos atacan las tormentas de la vida y estamos al 100% de nuestra carga para enfrentarla, al 100% de nuestra fe, al 100% de nuestra comunión con Dios, al 100% de nuestra dependencia y sumisión a Dios, que cuando nos agarran agotados, agobiados, acelerados, ocupados. Entonces debemos tener cuidado de no tener tiempo para hacer una parada técnica día tras día para poder afrontar el afán de cada día. Y para que estemos continuamente recordándole a nuestro infiel corazón y a nuestra olvidadiza memoria que Dios es fiel, que Dios sigue siendo Dios y que el Dios que abrió el mar rojo es el mismo Dios que está contigo y conmigo el día de hoy. Pero entonces surge la pregunta, ok, estoy acelerado, estoy agotado, estoy agobiado, estoy frustrado y estoy en medio de una tormenta, estoy en medio de una situación donde me siento estancado y ya no tengo fuerzas para seguir adelante. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Número 1, te recuerdo que el pasaje nos muestra que Jesús, aunque se retiró de sus discípulos, no los perdió de vista. Él estaba mirando y observando, atento para intervenir en el momento indicado. De igual manera, Jesús está mirando nuestra vida, no estamos solos, no estamos abandonados, Él está esperando el momento indicado para llegar, salir corriendo tras nuestra barca y decir, tened ánimo, yo soy, no temáis, anímense, yo soy Jesús, no tengan miedo. Entonces, esto es algo muy importante, que Jesús está ahí y Él va a intervenir y tenemos que, en medio de la tormenta,
a preparar nuestros oídos para escuchar su voz, que en medio del ruido, de los truenos, del viento, de las olas, escuchar y discernir la voz de Jesús diciendo: tengan ánimo, yo soy, no teman. Aquí estoy yo contigo, yo soy Jesús, yo soy tu sanador, yo soy tu redentor, yo soy tu salvador, yo soy tu perdonador, yo soy tu abogado, yo soy todo lo que tú necesitas. Y Jesús lo que hace es que interviene y cambia la situación, cambia ese obstáculo infranqueable que no había permitido avanzar a los discípulos, lo cambia. Jesús entró en la escena. Ahora quiero simplemente preguntarte algo. Perdón. ¿Ya entraste a PITS? ¿Te has detenido para poder avanzar? ¿Has hecho del parar y después de tener una gran victoria, haber hecho algo grande, parar y depender y renovarte en la presencia de nuestro Padre Celestial? Porque esa es la única forma de terminar bien la carrera. Porque dependemos de Él y de su gracia. Si estás en medio de aquellas circunstancias que te nublan el entendimiento y suprimen tu memoria, impidiendo que recuerdes que el mismo Dios que ha estado contigo en tormentas y batallas anteriores y es el Dios que te ha librado y que sigue estando contigo el día de hoy, hoy te invito a que vengas a los pits y recuerdes la promesa y el llamado que nos ha hecho cuando dijo: venid a mí todo el que esté cansado y trabajado, que yo le daré descanso. Así que te invito a que aceptes la invitación de Jesús esta tarde. Ven a Él y haz una parada técnica. Reabastécete de Él para que puedas seguir adelante y terminar bien tu carrera. Que el Señor te bendiga.